Hola amigos, soy Carlos Larraqui y el día de hoy quiero traerles a la mesa un tema que a mí me pareció verdaderamente importante y que me ha llevado toda la semana analizarlo, pensarlo, repensarlo. He visto varias veces los videos de el presidente Javier Milei en Davos y pues esto me ha traído algunas hipótesis a la cabeza que realmente si uno las escucha así rápidamente pueden parecer un poco locas, un poco fuera de lugar, pero al ver que muchas otras personas, no solo en la Argentina, sino en el mundo, han visto algo similar a lo que un servidor ha intuido, quiero hoy proponerles este tema en esta mesa de conversación o en este trabajo que he realizado para ustedes, el tema de el antes y el después del discurso de Milei en Davos y qué hay detrás de todo esto. ¿Qué creo que hay detrás de todo esto en el discurso de Milei y de todo lo que esto ha repercutido a nivel mundial? En primer lugar, tenemos que recordar que el foro de Davos está plagado de personas con ideas izquierdistas, con ideas dirigistas, estatistas, con ideas del estilo de la Agenda 2030 que propuso la ONU. Y a partir de esto nos encontramos con un discurso de Milei realmente choqueante para todas estas personas que están acostumbradas a que muchos de los presidentes, a pesar de que puedan pensar igual a Javier Milei, pues no digan estas cosas en público, no se los echen en cara, no hablen acerca de estos temas en el foro de Davos. Muchos de los presidentes van a Davos, como ya sabemos, para pues hacer algunas relaciones, para poner la cara, para, como dicen en México, para echar barra, simplemente participar y tratar de quedar bien con todo el mundo. El presidente Milei no fue exactamente a eso. Como vemos, el presidente Milei en su discurso enfrentó a las ideas de izquierda muy duramente, a todos aquellos que pensaban y piensan de esa manera, los enfrentó muy duramente, dijo que el mundo, si seguía en este orden, en esta línea, estaba camino a la ruina. Y esto, entre muchos otros conceptos que presentó el presidente Milei ante este foro, que realmente intranquilizó y molestó bastante, por decirlo de alguna manera, a todos los integrantes de este foro, o a la mayoría de los integrantes de este foro. Pero, pues hay que pensar por qué. Justamente lo que dijo Javier Milei, que no es nada del otro mundo, es algo sabido, pues la ideología de Javier Milei es una ideología que tiene muchos años sobre el mundo, no tendría que realmente llamar la atención a todo este contingente de personas y a todos estos directivos que nadie eligió, no, ni ustedes ni yo los hemos elegido. Entonces, ¿por qué molestó tanto a esta gente? Bueno, en primer lugar, por el choque de ideas. Obviamente, eso es lo más obvio. Realmente creo que ese no fue el trasfondo de todo esto. A partir de, como les decía, a partir del discurso del presidente Milei, creo que hubo un antes y un después, no solo en Davos, sino en el mundo. Creo que hoy, y no es por tratar de poner una teoría conspiracionista, no creo que ese sea el camino, creo que mi enfoque es más objetivo, pero sí veo que el presidente Milei trajo una agenda al mundo, como en el menor de los casos creo que es para despertarlo, pero creo que detrás de todo esto, ese antes y el después del discurso, creo que hay algo más. No sabemos exactamente, no sé exactamente qué es lo que hay detrás de este discurso de Javier Milei, pero verdaderamente algo está sucediendo en el mundo o algo va a suceder en el mundo que va a cambiar no solo la perspectiva
de los pueblos, sino que van a tener que acomodarse los gobernantes a una ideología más inclinada hacia la derecha que hacia la izquierda. Como ya sabemos, pues la izquierda en el mundo no ha dado resultado. En ninguno de los países del mundo que se aplicaron los gobiernos de izquierda han dado resultado. No va a ser diferente en el futuro. Si hacemos, como decía el pensador, la misma cosa, no esperemos resultados diferentes. Creo que a partir de esta semana el mundo tiene una agenda diferente. El mundo recibió el mensaje de Javier Milei con sorpresa, sobre todo viniendo de un país como la Argentina, básicamente porque la Argentina tiene 100 años de gobiernos socialistas, entonces pues realmente es una sorpresa que de este país del sur venga este tipo de discursos, y no solamente por los gobiernos, sino por el pensamiento que tiene el pueblo argentino, producto de la propaganda incesante de todos estos gobiernos, la propaganda incesante, en el caso argentino, del kirchnerismo, del peronismo, del socialismo, o sea, esta agenda que no termina nunca, es una propaganda de nunca acabar, miente, miente que algo quedará, realmente muy bien aprendida de Joseph Goebbels, el líder y criminal nazi, y que verdaderamente ha hecho una tarea realmente profunda en los argentinos. No así en países limítrofes como Uruguay o Chile. Bueno, Chile ahorita tiene un gobierno socialista, pero durante muchos años fue líder en ideas liberales. Entonces, ahora estamos viendo cómo de este país del sur, como les decía, viene este discurso que no es ni más ni menos que el discurso de Alberdi, de Juan Bautista Alberdi, que fue el pensador que hizo la Constitución argentina, la Constitución de 1853, y que pues llevó a la Argentina durante muchos años a ser uno de los primeros países del mundo, uno de los países más importantes, de mayor crecimiento, con menos inflación, y donde mucha gente, muchos habitantes del mundo querían emigrar o inmigrar a la Argentina. Entonces, vemos cómo esta nueva ola que está trayendo Milei desde el sur ha impactado eh, en, en lo más profundo, en el tuétano, por decirlo de alguna manera, de todos estos dirigentes no elegidos por el mundo, como los de la ONU, como de los derechos humanos, organizaciones de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales que proclaman este tipo de derechos eh, casi que inhumanos, porque en realidad defienden a los delincuentes y no defienden a la sociedad, y también a todos estos oligarcas o burócratas del Foro de Davos, que tampoco los eligió nadie, y que hablan mucho, por ejemplo, del cambio ambiental y de cómo tenemos que utilizar nuestros carros y qué tenemos que comer y cómo tenemos que vestirnos para no dañar el planeta y demás, pero sin embargo ellos utilizaron jets privados para llegar a Davos y pues contaminando el planeta, pero pues ellos están permitidos, ellos tienen el permiso de hacerlo, el resto del mundo no. Entonces vemos cómo tenemos una agenda internacional de corte socialista, a las que se aliaron las universidades, artistas, gente de la cultura, las organizaciones no gubernamentales, que se aliaron a esta agenda porque es una agenda cómoda y que le da de comer a muchas personas y que le da un estándar de vida a muchas personas, pero no a la sociedad, no a la totalidad de la sociedad, y que realmente, como les decía, ligada al socialismo, que realmente no fue exitoso en ningún país del mundo y que trajo miseria a todos los países del mundo, y que en realidad esa revolución socialista que supuestamente venía a redistribuir las riquezas, hoy día vemos cómo esta redistribución de la riqueza lo único que hizo fue empobrecer más a los que estaban mejor
y dejar en el mismo lugar a los que estaban mal o empeorarlos en muchos de los casos. Entonces, hoy quiero justamente hablar de este tema porque creo que se viene algo distinto, se viene algo distinto. Ya vemos como inmediatamente un gobierno socialista como el de Joe Biden de Estados Unidos inmediatamente se puso en contacto con las autoridades argentinas para sumarlo a sus proyectos, siendo que, pues obviamente, las ideologías son, por decirlo de alguna manera, antagónicas. No coincide la ideología que tiene Joe Biden con Javier Milei, pero lo están sumando a su proyecto como parte integrante de muchos proyectos que quiere desarrollar en el mundo Estados Unidos para mantener su poderío, y además sumado a que pues es consabido que Javier Milei pues no coincide con la ideología, por ejemplo, de Rusia o de China, ¿no? O de países comunistas como Cuba. Bueno, China, otro país comunista, claro, o como Venezuela, ¿verdad? Entonces, tampoco coincide con el actual gobierno de Chile. Entonces, vemos cómo es esto un antes y un después. Y para entender esto, también tenemos que entender qué pasa con el socialismo en el mundo, qué es lo que hace el socialismo en el mundo, cuáles son sus efectos, qué es lo que realmente trae a los pueblos. Bueno, ya lo sabemos, pero pues sería muy importante analizar esta parte. El presidente argentino Javier Milei, pues en el viaje a Davos lo hizo en un vuelo regular, un vuelo de línea, que le ahorró alrededor de 360.000 euros, tomados como moneda europea, o pues, unos casi 370, 380.000 dólares americanos, para ponerlo en una moneda que se pueda entender a nivel mundial, mientras que pues los grandes dirigentes, los grandes directivos de Davos viajaron en jet privado. El presidente Milei fue ampliamente criticado por todas estas personas porque les echó en su cara grandes verdades, ¿no? Donde el presidente habló de que el mundo está en riesgo, de que el mundo está gobernado por la izquierda, de que detrás de esa izquierda hay grandes intereses económicos y que esto está llevando a empobrecer a los países. Fíjese un caso que llama mucho la atención, es el caso español, el caso donde el PSOE con el señor Sánchez está gobernando hoy España, donde vemos cómo la inflación creció ampliamente, aunque dicen que ha bajado, pero en realidad, pues obviamente ha crecido. Los gastos son superiores al resto de los países europeos. ¿Por qué? Porque pues obviamente hay mayor paro, como dicen en España, o mayor desempleo, y todas esas personas tienen que ser subvencionadas por el Estado, que ¿quién es el Estado? Obviamente el resto de los españoles trabajadores que producen y pagan sus impuestos. Siempre paga el pueblo, obviamente. Es muy fácil escuchar a los presidentes cómo ellos dicen, vamos a ayudar a tal persona, vamos a ayudar a tal otra, vamos a subvencionar esto, vamos a subvencionar el boleto de colectivos, vamos a subvencionar tal o cual cosa, las gasolinas, pero ¿de dónde sale todo ese dinero? Obviamente sale del pueblo, sale de las empresas. Generalmente los que más pagan impuestos son las pequeñas y medianas empresas, las pymes, y los trabajadores que están trabajando de manera regular e inscriptos ante el sistema, en el sistema de gobierno. Todas estas personas aportan para que muchas otras personas puedan gozar de un plan social mientras están en paro. Pero todo este paro o esta falta de empleo que hay es provocada y generada por el mismo gobierno. ¿Por qué? Porque los inversores internacionales, obviamente, las empresas que desean invertir en los países, pues obviamente no lo van a hacer mientras las condiciones no estén dadas. Los pequeños inversores, las pymes, obviamente no pueden ampliar sus empresas porque, pues obviamente, los impuestos son muy altos, el consumo cae en estos países producto de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Entonces vemos cómo
la desinversión en los países es muy grande, cae el PBI, aumenta la inflación, aumenta el estancamiento, vemos todos estos efectos económicos que terminan empobreciendo aún más a los pueblos, y ese es el punto que hoy el ser humano tiene que analizar. Es decir, si tú ves, si tú ves que tu país tiene un gobierno que no está funcionando, que te está empobreciendo, que cuando vas a comprar los productos, cuando vas a comprar el pan, cuando vas a comprar la leche, ves que está todo más caro, obviamente ahí hay un tema inflacionario. El tema inflacionario es el impuesto más alto que te cobra el gobierno en tu país. Fíjense, estuve viendo el presupuesto que presentó el presidente López Obrador para el año 2024, pues un presupuesto con déficit. Pues es muy fácil hacer un presupuesto con déficit cuando pagan los demás, ¿verdad? Cuando el pueblo paga las consecuencias de ese déficit. ¿Cuáles son las consecuencias del déficit? Bueno, más inflación, que es el impuesto más alto que tienen los pueblos. Y pues obviamente es un impuesto oculto, nadie lo ve, nadie lo dice, eso no aumentamos los impuestos, pero sí aumentamos la inflación, aumentamos el impuesto de la inflación. Cuando vamos a comprar la canasta básica, obviamente esa canasta básica va a estar más cara y va a ser inaccesible para los habitantes de ese pueblo. Ese presupuesto con déficit, producto de no solamente de la corrupción, sino de las ineficiencias de los gobiernos, de los malos proyectos que tienen los gobiernos, del gastadero en campañas políticas, pues ¿a dónde va también? Pues a endeudamiento. Y los gobiernos se siguen endeudando. Pues obviamente estos gobiernos como el de López Obrador pues no se escapan, aunque dicen lo contrario, que dicen nosotros no nos endeudamos, sí se endeudan, emiten deuda pública, emiten deuda que los futuros mexicanos van a tener que pagar esa deuda. Entonces el pueblo tiene que, o la sociedad, van a tener que pagar todo ese impuesto, ese gran impuesto en el futuro. O sea, nosotros hoy día estamos pagando los impuestos con nuestra inflación, con nuestro endeudamiento, con todo lo que tienen que pagar los países producto de los malos gobiernos socialistas, y nosotros estamos pagando hoy día, como les decía, pues los desastres que hicieron los gobiernos anteriores. Obviamente no tenemos la espalda tan ancha los trabajadores como para seguir soportando esto. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que el socialismo se encarga de hacer una gran propaganda, miente que algo quedará, dice mentiras, miente sobre presupuesto, miente sobre las obras que hacen, miente sobre la ayuda que dan a las personas, cuando la ayuda le terminan dando a las personas mismas, se las terminan autodando, o sea, los pueblos se terminan autoayudando, ellos nada más lo único que hacen es mal administrar nuestro dinero, nuestros recursos, y por otro lado, pues se manejan otro tipo de situaciones que también son las que enturbian la mirada de las sociedades, como por ejemplo el cambio climático, la inseguridad, o sea, hacen este tipo de gobiernos generalmente, como pasó en Ecuador, por ejemplo, el gobierno socialista del presidente Correa pues hizo pactos con las mafias, con las bandas, metió a esas mafias en el gobierno, pues y de esa manera negoció, quién sabe qué es lo que negoció a su favor, para que estas mafias no siguieran cometiendo crímenes, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Se va el presidente Correa, pues si vienen otros presidentes, ahora está el presidente Noboa tratando de solucionar el desastre de inseguridad que dejaron estos gobiernos, y en esta lucha de todo el desastre de inseguridad con el que se encontraron, pues obviamente tienen que distraer su atención de lo que verdaderamente sucede en el país, ¿no? Pues que es el desastre económico que han dejado. Obviamente todo este desastre que dejan este tipo de gobiernos es económico, producto de que en medio de toda esa corrupción que tienen, pues obviamente ellos aprovechan para su enriquecimiento, el de su familia, amigos y todas las pastas allegadas al poder. Fíjense cómo un caso realmente que ha sonado mucho en estos últimos tiempos en Latinoamérica es el caso de Nayib Bukele, un presidente que ha terminado con la inseguridad, pero de cuajo, o sea, la han terminado. ¿Quiénes son los que salieron a acusarlo? Obviamente los organismos internacionales, los organismos de derechos humanos, todos estos organismos, las Naciones Unidas, todos estos organismos que están gobernados y dirigidos por personas que nosotros no elegimos, pero que tienen ideas izquierdistas,
además de las universidades y distintos organismos educativos y culturales del país que están atrapados, gobernados, agarrados por el socialismo, que esta es la forma que tienen de meter su propaganda. El señor Bukele termina con esta inseguridad y ahora está tratando de, pues obviamente, de levantar al país en lo económico, producto de los gobiernos que lo antecedieron y que dejaron todo este desastre, pero que obviamente es criticado como una persona insensible, un dictador, un asesino, le dicen cualquier cosa, pero en realidad nadie habla de los crímenes que han cometido estas bandas. De esto no se habla. Evidentemente, de los asesinatos del socialismo no se habla, de los asesinatos de la izquierda en el mundo no se habla, en los países comunistas como Cuba, como Venezuela, de eso no se habla, de los acallamientos no se habla, de los actos de corrupción de la familia del poder no se habla, pues obviamente los medios de comunicación, acá es el otro punto donde se maneja esta propaganda política y económica, ocultando la realidad, tapando los hechos de corrupción de este tipo de gobiernos y también aprovechándose y enriqueciéndose, como se vio mucho también en la Argentina. La Argentina, todos los medios de comunicación eran afines, o la mayoría eran afines a los gobiernos kirchneristas, peronistas, gobiernos socialistas de izquierda, y que vivían con grandes lujos, obviamente con viajes al exterior, con grandes casas, con vacaciones en países exóticos, y pues todo esto obviamente hoy día es lo que hace que en la Argentina veamos cómo son los que están atacando al gobierno, son los que buscan desbaratar al gobierno, son los que dicen que el gobierno va a ser breve, que lo van a voltear, o sea, pues todos actos de delincuencia, obviamente, ¿no? Sumado, por ejemplo, en el caso argentino, sumado los sindicatos, que son afines, o sea, son peronistas y afines al gobierno kirchnerista, que pasaron 4 años con una inflación desmedida, pasó de un dólar de 40 pesos pues, a 1.000 pesos. Esto quiere decir que pues, el dinero se devaluó, perdió su poder adquisitivo y la sociedad se empobreció en toda esta brecha de 40 a 1.000 pesos o más de 1.000 pesos, ¿no? Y son los que hoy están atacando al gobierno y que acusan al gobierno de la inflación actual cuando el gobierno tiene escaso mes cumplido de gobierno y lo están acusando de que todos los problemas que hoy día está viviendo la Argentina son del gobierno. Y cuando llega el momento de debatir las leyes adecuadas para liberar al país, para quitarle toda esta maraña de leyes que no lo dejan funcionar, obviamente son los que hoy están gritando y los que están acusando al gobierno de que está haciendo las cosas mal y que tiene que irse. Pero pues obviamente vemos cómo el presidente Milei nada más en un mes redujo en un 30% los gastos innecesarios del gobierno. Obviamente en todo este entramado de leyes que se tratan de recortar y de los recortes en los gastos públicos y de la liberación de la economía, obviamente que el pueblo va a pagar un costo altísimo, pero no es un costo que pertenezca al gobierno de Milei, es un costo que viene de los gobiernos anteriores. Yo comparo esta situación de la inflación y la economía, la comparo con la de un gordito, ¿verdad? Nosotros le ponemos a un gordito, le ponemos un cinturón ajustado y le damos de comer un mes, 2 meses, 3 meses, pero el cinturón no se lo quitamos y llega un momento que o el cinturón revienta o pues cuando le quitamos el cinturón su panza va a caer y va a dar contra el piso, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando hoy en Argentina. La inflación está desbordada, producto de todo lo que se vino haciendo mal, de los precios controlados, porque pues, los gobiernos socialistas primero lo que hacen es generar la inflación, que no es ni más ni menos que producto de la expansión monetaria, ¿no? Emitir dinero de manera espuria. Entonces, la inflación es un tema que está ligado a la pérdida del poder adquisitivo, producto de la emisión espuria, producto de tratar de subvencionar los gastos, el desastre económico que generan este tipo de gobiernos, lo tienen que subvencionar de alguna manera y pues hay dos, ¿no? O endeudamiento con organismos internacionales, con deuda pública, o pues emisión espuria, emisión de dinero espurio.
Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de gobiernos, ¿qué hacen? Pues emiten dinero y le cobran el impuesto más alto, se lo cobran a la población. Es el impuesto que no se ve, ¿no? El impuesto de la inflación. Entonces, esto es lo que sucede en estos países. Hoy día, todo lo que se está viviendo en el país es producto de lo que se hizo en el pasado. La inflación no es instantánea. Entonces, si yo emito dinero el día de hoy, obviamente esto lo vamos a ver para adelante. Si yo endeudo al país el día de hoy, lo vamos a ver los resultados o los efectos o los desastres en el futuro. Lo van a pagar nuestros hijos y nosotros estamos pagando lo que hicieron los que vinieron atrás. Entonces, este es el escenario que viven los países, el escenario que es muy común ver en todos los países socialistas, donde tenemos por un lado desastre económico, por otro lado enriquecimiento ilícito, por otro lado el crecimiento de las mafias y de los cárteles de narcotraficantes, por otro lado los empresarios del poder, por otro lado medios de comunicación adeptos al poder, los que llevan la propaganda, ¿no? Llevan la propaganda al pueblo y, pues, en último de los lugares, ¿quién está? La sociedad. La sociedad que es la que paga los platos rotos de todas estas mafias, de todos estos delincuentes. ¿Por qué el socialismo está en el gobierno? Está en el gobierno porque los pueblos creen que van a redistribuir riquezas. La riqueza es la riqueza que tiene el pueblo, ni más ni menos. No hay que redistribuir. Si yo gano 100 pesos y el otro gana 20, cuando se vaya a redistribuir, lo más probable es que a mí me quiten de esos 100 pesos para darle al que tiene 20, pero la redistribución de la riqueza es una mentira. La mentira del socialismo, la mentira de la redistribución de la riqueza, la mentira del reacomodamiento. Y eso es lo que tratan de hacer para, pues, tener al pueblo callado, comprado, distraído y demás, mientras ellos se enriquecen, mientras grandes poderes económicos los ayudan a enriquecerse y se autoenriquecen. Muchas veces he escuchado cómo se dice que, pues, Latinoamérica es pobre y que, por ejemplo, Estados Unidos es rico, ¿no? Este tipo de contrastes que nos llevan a ver, ¿no? Y que uno dice, me tocó vivir en un país pobre cuando, pues, Estados Unidos es rico. No, no hay países ricos y países pobres. En realidad los países son ricos o pobres por lo que producen, por lo que ganan y por el orden que tienen en sus economías y el orden que tienen en su seguridad y el orden que tienen en su educación, porque temas importantes que no hay que olvidarse es el tema de la educación, el tema de la seguridad, ¿verdad? Forman parte de todo este escenario. La educación, porque obviamente cuanto más degradada está la educación en un país, más fácil es gobernarlo. Vemos cómo en las pruebas PISA, pues en el ranking de pruebas PISA, cómo los países han caído drásticamente, los países con este tipo de gobiernos han caído drásticamente en su educación. México, por ejemplo, está en el puesto 57, la Argentina ha llegado al puesto 66 cuando estaba en Latinoamérica en uno de los primeros lugares, o en el mundo en uno de los primeros lugares. Entonces, destruyendo la educación es otra de las maneras cómo se gobiernan los pueblos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de si los gobiernos van bien o van mal? Pues obviamente mirando la canasta familiar, o sea, mirando la economía diaria, mirando la inflación, mirando la educación, mirando la inseguridad, mirando las mentiras que dicen los gobiernos, o sea, contrastando las mentiras. La Argentina, con la constitución de Juan Bautista Alberdi, en los gobiernos de Roca, de Sarmiento, cómo la Argentina estaba entre los primeros países del mundo, tanto en economía como en educación, como en crecimiento, como en inflación y demás. Vemos como hoy están entre los últimos, entre los peores del mundo. ¿Por qué? Por los gobiernos socialistas. ¿Cuántos años? 100 años de gobiernos socialistas, peronistas, todos inclinados, o militares inclinados hacia la izquierda, ninguno de ellos, o muy pocos fueron los gobiernos, estuvieron inclinados hacia el liberalismo, hacia la derecha, ¿verdad? Como se le llama erróneamente la derecha, pero bueno, hacia la derecha para que la gente entienda. Entonces, vemos cómo la Argentina se fue degradando. Ahora el señor Milei quiere arreglar, el presidente Milei quiere arreglar todo esto, pues obviamente es muy difícil. Vemos cómo pasa en otros países latinoamericanos donde se quiere enderezar, arreglar, y pues obviamente la tarea es muy difícil. Europa, vemos también casos como España, donde pues el socialismo sigue enredándolos en esta maraña
de desastre que es muy difícil de volver atrás. En Chile, por ejemplo, uno de los países líderes en Latinoamérica en cuanto a libertades, a liberalismo, a crecimiento en la educación y demás, a través de gobiernos liberales o neoliberales. Vemos hoy como con varios gobiernos socialistas esto se ha venido degradando, ha dado pues marcha atrás como país, como economía, como libertad, como educación y demás. Fue de manera regresiva, producto de tantos gobiernos socialistas, y hoy, por ejemplo, vemos como el presidente Boric intentó varias veces hacer modificaciones hacia el socialismo, hacia el comunismo más que nada, trató de meter una constitución de corte comunista, de corte izquierdista, socialista, pues no lo ha logrado afortunadamente, porque los chilenos obviamente todavía pues tienen algo en su memoria de lo que son las libertades, o sea, no es tan fácil engañar a un país que ha vivido muchos años de la libertad, y esperemos que el próximo gobierno de Chile, por ejemplo, obviamente, sea de derecha. Axel Kaiser, el economista Axel Kaiser, una persona de renombre, una persona que ha escrito varios libros, es tentada a ser el nuevo candidato a presidente para Chile. Ojalá así sea, ¿no? Ojalá sea el próximo presidente chileno, porque pues, sus ideas son ideas capitalistas, ideas liberales, no libertarias exactamente, pero liberales o neoliberales, y pues lo que haría sería regresar a los chilenos a las épocas doradas de su economía, ¿verdad? Por otro lado, también vimos en medio de todo este proceso que se está viviendo en la Argentina, como países socialistas que vivían de la Argentina, vivían de la teta de la vaca argentina, hoy día son los que se están quejando pues o se quejaron o se están quejando de los cambios en Argentina, ¿no? Pues el gobierno boliviano, el presidente boliviano se quejó de que la Argentina había hecho este tipo de modificaciones que los estaban afectando, obviamente. Imagínense un país que estaba viviendo del contrabando con la Argentina, donde se conseguían productos más baratos, producto de controles de precios, ¿no? Que hacen lo que hacen estos gobiernos. Por un lado generan inflación y por otro lado dicen que están combatiéndola y ponen controles de precios que nunca funcionaron en ninguna parte del mundo. Colombia también se quejó de la Argentina porque pues decía que le habían expulsado a 20.000 estudiantes de la universidad, y no es verdad. O sea, no se expulsaron a estudiantes de la universidad, sino que, o sea, las universidades en Argentina, o la Universidad de Buenos Aires en Argentina, es una de las universidades del Estado supuestamente gratuitas. Obviamente la paga el pueblo argentino, no hay nada gratuito en el mundo, todo tiene un costo y alguien lo paga. Entonces, el presidente que hizo, pues obviamente quitó esto de que cualquier ciudadano del mundo pueda venir a estudiar a la Argentina de manera gratuita. Gratuita para ellos, obviamente, pero con cargo o la tarjeta de crédito la ponen los argentinos, ¿verdad? Entonces, el presidente Petro se quejó de esto, dijo que lo habían expulsado, no los habían expulsado, pues obviamente los dejan que sigan estudiando en Argentina, no hay ningún problema con eso. Lo que sí es que van a tener que pagar por ese estudio. Obviamente el estudio no es gratis. En ninguna parte del mundo el estudio es gratuito, y en los países centrales es carísimo. Entonces él dijo que él sí ahora les iba a dar estudio gratuito en las universidades colombianas, pero lo van a tener que pagar los colombianos. Gratuito no es nada. Es una farsa de otro presidente socialista como Petro, presidente que también le hemos escuchado atrocidades, que como que había que cambiarle el nombre a los crímenes, porque de esta manera iban a bajar los índices de criminalidad. Obviamente cambiándole el nombre a la vaca no se convierte en toro. Los índices de criminalidad siguen estando, pero cambiándole obviamente si en lugar de llamarle violación o crimen de género, le llamamos picnic o fiesta de los domingos, obviamente ya esto no va a marcar como violaciones a las mujeres, o violaciones a los derechos de género, o violaciones a los derechos de las personas. Es increíble, ¿no? Cómo el entramado de todos estos gobiernos es la mentira, la manipulación de la realidad, la propaganda. Miente, miente, que algo quedará.